Muy buenos días, qué gusto volver a verlos. Vamos a entrar en esta mañana de lleno a nuestro tema del día de hoy. Con el favor de Dios vamos a terminar el capítulo 3 del libro de Mateo y quisiera retomar la escritura donde nos quedamos la última vez, Mateo 3, versículos 13 en adelante. Si usted trajo su Biblia, le pido que me acompañe. Vamos a leer Mateo 3, versículos 13 al 17. Dice la traducción Reina Valera de la siguiente forma en Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió en el versículo 15: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay algo sorprendente en esta porción de la Escritura que el día de hoy vamos a estar estudiando. Es algo majestuoso realmente sobre este texto, porque tiene tanta riqueza. Y para entrar de lleno a lo que va a ser el tema del día de hoy, quisiera pedirle que por un momento analicemos lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 1 hasta este capítulo de Mateo 3, porque todo lo anterior que hemos dicho es para llegar a este punto donde se cumple el momento donde Jesús aparece en escena. Es decir, los temas que hemos visto anteriormente en Mateo 1, Mateo 2, hablando de los capítulos, llegan al punto culminante en este momento, porque el versículo 13 de este capítulo 3 de Mateo dice: y vino Jesús. Y en este momento va a aparecer en escena y va a ocupar el lugar principal, el lugar preeminente. Jesús mismo, Él va a venir a ocupar de ahora en adelante todo el relato acerca de lo que es el libro de Mateo. Es bien interesante porque hay mucha riqueza, porque esta es la primera vez que nuestro Señor Jesús aparece en escenario, y hasta este momento ha sido un momento de preparar el momento en el que Jesús va a aparecer en escena. Y Mateo ha venido formulando algunos comentarios sobre los inicios de Jesús, por ejemplo, su nacimiento, las cosas que rodearon su nacimiento, aquel que le anunció, etcétera. Pero ahora por fin Jesús sube al escenario, si así me permite expresarme, toma el lugar que le corresponde. Y en el capítulo 1 vimos que se presenta a Jesús como rey a través de su linaje. Vimos en el capítulo 1, versículos 18, que llega el rey en su nacimiento, la adoración al rey en el capítulo 2, a donde los donde los magos vienen a adorar al rey. Vimos la certificación del rey a través del cumplimiento de las profecías. En la semana anterior vimos que Juan el Bautista es el heraldo, el que viene anunciando a este rey que ha de venir. Y por fin llegamos al capítulo 3, versículos 13 al 17, que es el que vamos a estudiar hoy, y veremos la preparación del rey. De esto se trata el día de hoy, el tema, por así decirlo, su coronación. Y en este momento se pone en marcha lo que es el comienzo del ministerio de Jesús. Imagínense por un momento que Cristo ha estado en el anonimato durante 30 años. Cristo ha estado en el taller de carpintería de José 30 años. No ha salido al anonimato y no se ha manifestado. Pero por fin Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto, dice aquí en su relato, en el versículo 3, que viene Jesús. Y vamos a ver tres aspectos acerca del inicio de la obra de nuestro Señor Jesús. El primero que vamos a ver es el bautismo. El segundo, la unción del Espíritu. Y por último veremos la palabra del Padre.
Como veremos, esta es una porción de la Escritura donde podemos darnos cuenta que está involucrado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es muy importante cómo ellos en este relato de la Biblia, en este relato bíblico, podemos encontrarlos. Hay gente que tiene problemas con la Trinidad y este es un buen porción de la Escritura para mostrar cómo es que Dios es tres en uno. Así que vamos a empezar con el bautismo del Hijo. Acompáñenme de nuevo al versículo 13 del capítulo 3 de Mateo. Analicemos lo que dice la Escritura. Dice Mateo 3, versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. No nos dice dónde estaban realmente en el Jordán. El Jordán es un río extenso, no se nos dan datos específicos. Estaba a la altura de la casa del señor fulano. No nos dice la ubicación. Algunos estudiosos piensan que de donde venía Jesús a este punto de Galilea, donde está el Jordán, era aproximadamente unos 30 y tantos kilómetros. Entonces Jesús sale de la casa de José, de la carpintería, de allá de estar con María, y camina unos 30 kilómetros para llegar a este punto del río, para aparecer en escena. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Mateo no parece dar muchas instrucciones del momento exacto donde aparece Jesús, porque no nos dice, solamente nos dice que fue en un momento donde estaba Juan el Bautista bautizando. Yo sinceramente le confieso que cuando he leído la Escritura en otras ocasiones, pensé que este relato era solamente de una sola ocasión. Pensé que Juan el Bautista solamente bautizaba una sola vez, que había sido un relato de la Biblia y que ya no bautizaba más. Sin embargo, hoy descubrí que no es así. Quiero transmitirle esto que he aprendido. La Biblia nos indica, un dato interesante, es que Jesús comienza su ministerio, aparece en escena, sale de la casa de sus padres terrenales, si me permite, a la edad de 30 años para comenzar su ministerio. Acompáñame a Lucas capítulo 3, versículo 23, a donde se nos dan datos específicos de la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio. El libro de Lucas capítulo 3, versículo 23, lee lo siguiente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Esta escritura nos da luz acerca de qué edad tenía Jesús cuando comenzó a predicar. Ahora, si Jesús tenía 30 años, y recuerdo que hace algunas semanas atrás vimos que Juan el Bautista, su primo, es aproximadamente 6 meses mayor que él. Entonces, algunos se atreven a decir que por lo menos Juan el Bautista, si llegó él mismo a empezar a predicar la palabra a los 30 años, tenía ya 6 meses predicando a Cristo. No sé si me explico. Como es 6 meses mayor, y si comenzó también Juan el Bautista a predicar a los 30, lleva 6 meses predicando: arrepiéntanse. Son de los datos que la Biblia nos permite ver al estudiarla poco a poco. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, de acuerdo a las indicaciones, esto es un dato muy interesante de alguna escritura en el Antiguo Testamento, no tiene que ir allá, no va a aparecer, pero se la quiero comentar. De acuerdo a las especificaciones que Dios había dado al pueblo de Israel, Dios le había dicho a Moisés que los que iban a tener funciones de sacerdote en el templo debían empezar a los 30 años y debían parar de ministrar en el templo a la edad de 50 años. Entonces vemos que Jesús comienza a la edad de 30 años. Si usted quiere después leerlo, lo va a encontrar en Números capítulo 4. Es un dato que nos arroja cierta luz acerca de lo que culturalmente los judíos hacían. A la edad de 30 años empezaban el ministerio, y así Jesús comienza a la edad de 30 años el suyo. Pero es increíble pensar cómo durante 30 años Jesús estuvo en el taller de carpintería, o hasta los 30 años, mejor dicho, haciendo tareas comunes, haciendo lo que se le pedía que hiciera. Pero póngase a pensar conmigo un momento. Jesús ya a cierta edad sabe que el mundo se está perdiendo. Él ya está ahí, sabe que están pasando cosas, sabe que hay situaciones, y Él no hace nada.
hasta que llegue el tiempo indicado. Jesús está a los 18, 20, 22, 25, 28 años esperando el momento, el tiempo que es para Él. De veras que es una enseñanza increíble. Yo no me había puesto a pensar, pero hay un tiempo de Dios, y el tiempo de Dios para Jesús fue hasta que se le indicó a Él venir al Jordán a ser bautizado para comenzar su ministerio. Me puedo imaginar a Jesús en el taller, y francamente me pongo a pensar y analizar esa escritura y digo, híjole, yo por lo menos yo, no sé usted, pero yo soy un poco impaciente. Y a veces quiero que las cosas se hagan ya. Y a veces deseo que Dios me responda ya. Y al analizar esta parte de la escritura me pongo a pensar, y Jesús esperando, orando, preparándose, diciendo, hace falta, hay que hacer algo, sí, pero todavía no es el tiempo. Hasta que Dios determinó que fuese el tiempo, es que Jesús viene. Versículo 3, entonces, esa expresión de entonces, se ha cumplido, vino Jesús. Y la verdad me emociona mucho, porque le voy a decir algo. Ahora ya vamos a dejar de ver a Juan el Bautista, con todo respeto, vamos a dejar de ver a Herodes. Y aunque van a seguir ahí en el relato, la figura principal a partir de ahora va a ser la enseñanza de Jesucristo en el libro de Mateo. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él, a ser bautizado por él. Ahora, esa expresión de él vino para ser bautizado es porque si usted lee ahí en su Biblia, no está aquí en la pantalla, pero ahí en su Biblia, en el versículo 6, nos habla de que venían a Juan para ser bautizados al confesar sus pecados. Y esa predicación que escuchamos hace algunas semanas, a donde Juan el Bautista les predicaba y les decía arrepiéntanse, era la que causaba que ellos se bautizaran, porque según el versículo 11 de ahí de Mateo 3, usted lo debe tener ahí en su Biblia, Juan predicaba y decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahora hay un problema aquí, estimada iglesia, hay una situación aquí, porque Jesús, que no ha cometido pecado, que no cometió pecado, viene al río Jordán a ser bautizado. De acuerdo a lo que Juan el Bautista está predicando, vengan y bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, y viene Jesús a ser bautizado. Pero hay una situación, yo no sé si usted la ha notado, Jesús no ha cometido pecado, y Jesús viene a bautizarse. Dice que viene para que fuese bautizado. Juan bautizaba a personas que admitían su pecado, que se arrepentían de sus pecados, que deseaban que Dios los transformara, y preparaba sus corazones para aceptar a este rey que vendría. Se supone que la persona que se bautiza, lo que está haciendo es dar una señal externa de una transformación interna. He visto a tanta gente y he bautizado a tanta gente que se bautiza en una emoción y que al rato no acaba más que en eso. Y dice, no, yo me quiero bautizar, es que yo siento, es que yo creo. Y lo único que hacen es seguir el momento. Mucha gente se me acercaba y me decía, es que mi hijo se quiere bautizar. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 10 años. Tu hijo no entiende lo que está haciendo. No, es que él quiere, es que él su emoción. Así es. ¿Sabes qué quiere? Meterse a la alberca. ¿Sí? Porque los niños ven el agua y se emocionan, y eso quieren. Y yo les decía, no, pero es que, ok, yo no voy a discutir contigo. Tú decides por tu hijo, tú le quieres robar ese momento, es su decisión. Y había niños que se bautizaban. Y Juan dice, yo los bautizo, pero es un bautizo de arrepentimiento. Ahora, no quiere decir que los niños no tengan pecado, pero ese es otro tema. Pero a lo que voy es esto. El punto es que una persona que se bautiza está dando testimonio externo de algo que ha pasado internamente. Ahora, tú me puedes engañar a mí. Es más, te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios nadie lo engaña. Cuando sea el tiempo de bautizarte, asegúrate que lo que estás haciendo es para reflejar algo que ha pasado aquí adentro, no solamente una emoción.
Y Jesús viene al bautismo. ¿Pero acaso Jesús necesitaba salvación? ¿Por qué habría de venir Jesús a bautizarse? ¿Por qué el deseo de unirse a una multitud de pecadores? Ahora, si te sirve de consuelo, Juan tenía el mismo problema. Dice, ¿por qué? Y en el versículo 14 de esta narración nos dice, mas Juan, ¿se le qué? Juan se le oponía. Juan le decía, pero ¿cómo? No entiendo. O sea, ¿tú quieres que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Suena un poco como Pedro, ¿no? Como cuando Pedro le trataba de detener para ir a la cruz. ¿Se acuerdan? Que Pedro le dice a Jesús, no, Señor, no, que no suceda eso. Y entonces Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, fuera de mi camino, yo tengo que hacer esto. Así está Juan. Por un lado niega a bautizar a los fariseos y a los saduceos porque no estaban arrepentidos, porque solamente eran personas que por fuera aparentaban una cosa, pero por dentro eran otra. Y aquí en este momento se niega a bautizar a Jesús porque Él no tiene pecado y nada de qué arrepentirse. Así que la idea no tiene sentido para Juan. Dice, ¿cómo es posible que tú quieres bautizarte si este bautismo es de arrepentimiento por los pecados y tú no has cometido pecado? ¿Por qué? Yo no sé, pero algunos de ustedes alguna vez se ha preguntado, ¿por qué Jesús fue y se bautizó? ¿Por qué Jesús descendió al agua? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer eso? Ahora, es obvio que Juan el Bautista conocía a Jesús porque le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es obvio que le conocía. Ahora, no olvide que eran primos. ¿Se acuerda que son primos? Pero por el otro lado, yo también tengo primos que no conozco. ¿Usted tiene primos que no conoce? Me atrevería a pensar muchas cosas acerca de la relación entre María y Elizabeth, la tía de las primas, y la relación de familia de ellos dos, de Juan el Bautista. A lo mejor algún día fue a la casa de Jesús y jugaron juntos y jugaban a la canica y a las escondidas, y podría yo decirle muchas cosas, pero eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que cuando Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, pero ¿por qué vienes a mí a que yo te bautice? Tú bautízame a mí. Eso denota que se conocen. Pero hay una riqueza impresionante en la Biblia que espero que el día de hoy se la pueda yo transmitir. Juan el Bautista, aunque conocía a Jesús, no estaba seguro que él fuera el Mesías. Juan el Bautista, aunque tenía la idea, porque creemos lo que la Biblia dice cuando la mamá de Juan el Bautista se refiere a María y le dice, bendito es el fruto de tu vientre. De allá viene aquella oración que hacen, bendito es el fruto de tu vientre, y reconoce que el fruto del vientre de María es el Señor. Creemos que Elizabeth le inculca a su hijo Juan, él es el Señor, el que ha de venir. Y se conocen, son primos, pero no está seguro que este Jesús sea realmente el Mesías. ¿Por qué? Ponga mucha atención a la siguiente escritura. Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esta es otra escritura, ¿ok? Esta es otra escritura. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta escritura Jesús ya fue bautizado por Juan. Escuche, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego el versículo 31, al principio, ¿qué dice?
¿Cómo dice? A ver, espérame, si son primos. Pues tú puedes decir, bueno, es que hay primos que yo no conozco, ¿cierto? Me han dicho que tengo un primo allá, me han dicho. Como Lalo Peña que dice, no, Peña Nieto es mi primo. Hazme favor. Que se apellida Peña, ya todos los Peña dicen ya. Dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. Luego el versículo 31, yo mismo no lo conocía. Pero es que esa es otra versión, perdón, me estoy leyendo en la misma escritura, pero es otra versión. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta de quién es Él. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Por eso le digo que ya lo bautizó. Ahora, ponga atención al 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Yo lo conocía físicamente. Yo sabía que es Jesús, el de Nazaret. Este es hijo de mi primo. Somos primos, somos familia. Pero no estaba seguro hasta que alguien, el que me mandó a bautizar, me dijo, sobre el que veas que desciende la paloma y permanece sobre él, ese es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Por eso es que ahora dice, he aquí el Cordero. Ya lo bautizó, ya vino la paloma, ya se posó sobre él. Ahora Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estaba allá en el río, que Jesús aparece allá en Mateo 3, no estaba seguro todavía. El signo sería la paloma que descendía sobre él. Ahora Juan lo conoce y dice, este realmente es el Mesías. Hasta este momento supe quién era en realidad. Por eso exclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante la declaración. ¿Tienes ahí Mateo 3:16 otra vez? No. Hasta que desciende, cuando el Espíritu desciende, hasta ese momento, ¿no, verdad? ¿Sí? Hasta ese momento Juan sabe en efecto que este es el Cristo. Ahora, no sé si alguna vez usted ha platicado con alguien y esa persona le ha dicho o ha puesto en tela de juicio si Jesús dice quién es. Hay gente que dice que Jesús fue un hombre común, corriente, pecador, igual. Pero esa escritura a continuación es una de las escrituras que más luz nos trae acerca de la pureza de Cristo, acerca de la impecabilidad de Jesús. Versículo 14 de Mateo 3. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Cuando alguien quiera discutir, cuando alguien quiera argumentar de que Cristo era una persona igual, común, corriente, hombre, pecador, como usted y como yo, esta es una de las escrituras a donde podemos tener mayor luz, a donde Juan le dice, mira, tú vienes a ser bautizado por mí con este bautismo de los pecadores, pero tú no eres pecador. ¿Por qué tú vienes a ser bautizado por mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Ahora, amados, si el hombre que de acuerdo a Mateo 11:11 que leímos hace unas semanas atrás, que de los nacidos de entre las mujeres es el más grande, reconoce que necesita ser bautizado por este Jesús que se aparece, si él reconoce que necesita ser bautizado, imagínense qué tan grande es este Jesús que está aquí. Él está por encima de todos y es claro que es el Santo de Dios.
¿Qué es lo que hace Mateo? Enfatizar una y otra vez la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Algunos he escuchado, ¿te acuerdas que hace algún tiempo me dijiste que el bautismo de Jesús habías escuchado de que se relacionaba con el sacerdocio y todo? Éxodo capítulo 29, versículo 1 y 4 nos da una muestra acerca de las enseñanzas, de los preceptos que Moisés escuchó de Dios. Éxodo 29 dice: ahora te voy a decir lo que harás con Aarón. Le está hablando Dios a Moisés. Ahora te voy a decir lo que harás con Aarón y con sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Ese es Dios hablando a Moisés. Usted sabe que Israel tiene sacerdotes. Usted sabe que Israel es ministrado por sacerdotes puestos por Dios a través del linaje de Aarón. Y el versículo 4 le dice Dios a Moisés: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Hay algunas personas que dicen que Jesús fue al Jordán a bautizarse porque fue la iniciación de su sacerdocio. ¿Te acuerdas que lo platicábamos la otra vez? Hay algunas personas que argumentan que Jesús va al río Jordán a bautizarse porque es la iniciación de su sacerdocio. A la edad de 30 años comenzó, fue y se bautizó, fue lavado en agua para comenzar su sacerdocio. Ahora, esa era una especie de preparación para la iniciación en el sacerdocio. Otros dicen que de acuerdo a las tradiciones solo se bautizaban a los que querían entrar en el judaísmo. Lo hemos platicado en semanas anteriores. Los judíos no se bautizaban, solo se bautizaban los que querían entrar al judaísmo. Y Jesús va a bautizarse. Y algunos dicen, es que Jesús fue a bautizarse para relacionarse con los gentiles, para que vieran que los gentiles también estaban involucrados en esto. Imagínate el shock que debió haber sido para los judíos ver que su Mesías, aquellos que lo reconocen después, era bautizado en un ritual que solamente tenía que ser para los gentiles. Otros dicen que Jesús fue a bautizarse para decirle a Juan el Bautista: esto que estás haciendo está bien, mira, yo vengo a probar lo que haces. Es así como darle una palmadita en la espalda y decir: vas bien, estás haciendo bien las cosas. Pero la verdad es que el versículo 15 nos da luz de por qué Jesús vino a bautizarse. Versículo 15 de Mateo 3. Pero Jesús le respondió a Juan, que le está diciendo: no, tú bautízame a mí, no yo a ti. Y el versículo 15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Ahora aquí está la clave. La clave es esta: Jesús fue a bautizarse para cumplir toda justicia. ¿Significa que Jesús quiere hacer todo lo que es justo? Claro. Mateo, no tengo esa cita, 17. Mateo 17, 24 en adelante. Fíjese lo que dice. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Ese es un impuesto que hay que pagar. ¿Acaso tu maestro no va a pagar? Versículo 25, y él les dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. En otras palabras, no tendríamos por qué pagar, pero bueno, vamos a pagar. Sin embargo, para no ofenderles, versículo 27, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este estatero valía lo de 4 dracmas. Una moneda que al pagarla pagaban el impuesto de Pedro y de Jesús.
¿Y cuál es el punto? Que Jesús cumplió todos los requisitos de la ley siempre. Jesús nunca se fue por la tangente. Jesús nunca dijo, no, vente para acá para que no. No. Había que cumplir las cosas, las cumplimos. Había que hacerlas, las hacemos. Jesús no es como nosotros, perdón, y no es con el afán de ofenderle. Pero nosotros, si podemos salir bien librados, vamos, no. Mete otra factura ahí para que... Jesús va al río Jordán por muchas razones. Una de ellas es para que se cumpliera lo justo. Cualquier obra justa, pago de impuestos o cualquier otra cosa, Él lo hizo, porque era una cosa justa. El cumplimiento de toda justicia, eso es lo que Jesús quiere. Él lo hará. Y si el bautismo significaba esto, Jesús lo hizo. Jesús vino al mundo para cumplir toda justicia de Dios. Y lo hizo con su ejemplo. Y con su ejemplo fue al río Jordán y le dijo a su primo Juan el Bautista: bautízame. Quiero que se me identifique desde el primer momento de mi ministerio con la relación que voy a tener con los pecadores. Así que el que no conocía pecado se sumergió en las aguas para identificarse con los pecadores. Por eso Isaías 53:6 habla de él y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el bautismo de Jesús, él fue identificado con los pecadores. Qué impresionante es que lo primero que Jesús hace al iniciar su ministerio, ¿se ha puesto a pensar en eso? Jesús va a iniciar su ministerio, es lo primero que hace. Llega en escena, llega al lugar a donde está Juan el Bautista, y lo primero que hace es ir con Juan y decirle: bautízame, quiero tener una relación con los pecadores, quiero que se me relacione con ellos. Por eso Pablo no se equivocó cuando escribió acerca de Jesús esa declaración: ese es amigo de los pecadores. Así es, Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, y es por eso que usted y yo estamos aquí, porque usted y yo estábamos perdidos antes de Cristo, y Jesús, en su gran amor y en su gran misericordia, Él nos permite acercarnos y conocer de Él. Cuando sale del anonimato y empieza su ministerio, lo primero que hace al entrar en escena es identificarse con los pecadores. Aquel que no conocía pecado se bautiza como un pecador más para tener una relación con usted y conmigo. Wow. Así comienza su ministerio. Él no solamente vino a enseñar, no solamente vino a dar un ejemplo, no vino a ser un moralista o un revolucionario. Llegó a identificarse con los pecadores, fue contado con los pecadores, y allá en su bautismo se identificó con los pecadores. Incluso en su nacimiento se identificó con los pecadores. Él era hijo de María, la cual también era una mujer pecadora. En su muerte, ¿se acuerdan cómo murió? Con ladrones a su lado, ¿se acuerdan? Él se identificó con los pecadores, uno a cada lado. Todo esto lo hizo con el fin de atraer a los pecadores a la justicia. Tuvo que soportar el pecado de cada uno de nosotros para cumplir toda justicia. Por eso es que Isaías 53:11 dice: después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Le voy a confesar algo: siempre creí que el bautismo de Cristo era una representación de su muerte, pero no lo había entendido. Lucas 12:50 dice:
de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Sabe de qué bautismo estaba hablando? De la representación de su muerte. Cuando Cristo entra al agua y por segundos es perdido de la vista, es como cuando muere y es sepultado, y cuando sale del agua es como cuando resucita. Ahora, todo esto es una sombra, un simbolismo de aquello que habría de venir, de cuando Él moriría en la cruz. Y así empieza su ministerio público, con esta declaración. Qué impresionante, porque se identifica con los pecadores y termina en la cruz al cumplir el propósito por el cual Él había venido. Jesús, ¿sabía usted que no ganó a los hombres por su predicación, ni ganó a los hombres por su ejemplo? Él podía ganar a los hombres solamente por su muerte. Vino voluntariamente a ser bautizado, aceptando la misión de la redención, y se unió a sí mismo con los pecadores desde un principio. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Sabía usted que hay religiones que dicen que el bautismo solamente es aspersión? ¿Sabe lo que es eso? Que nada más te echan tantita agua. ¿Ha visto cómo bautizan los católicos? ¿Sí? Que nada más le echan un poquito de agua al bebé encima. ¿Sí? ¿Sabe usted que hay religiones que dicen que solamente es por aspersión? La Biblia aquí nos dice que Jesús subió del agua. No creo que haya sido por aspersión. Para aquellos que alguna vez lean algo o escuchen algo, la Biblia nos enseña que Jesús dice, después de que fue bautizado, subió del agua. Ahora, la declaración que viene es de pensarse. Y he aquí, dice, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí los cielos fueron abiertos. Amados, no tengo la menor idea qué signifique. No le voy a engañar, no le voy a decir algo que no sé. Lo único que le puedo decir, amados, es que cada vez que usted lee que los cielos fueron abiertos en la Biblia, algo extraordinario se veía. Ezequiel, para ponerle un ejemplo, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Escuche lo que Ezequiel escribe. En medio del fuego había algo parecido a 4 seres vivientes que se veían así. Tenían aspecto humano, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de terneros, resplandecientes como bronce bruñido. En los 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Los 4 seres vivientes tenían caras y alas, y el ala de uno apenas tocaba el ala de otro. Y tú dices, alabado sea el Señor, Ezequiel, por la revelación que te dio, pero no entendemos nada. ¿Cierto? ¿O usted entendió? Ezequiel dice que se le abrieron los cielos y él vio y dice, wow, hay como 4 seres vivientes, tienen alas, debajo de sus alas hay como manos humanas y sus pezuñas son como de bronce, y tú dices, órale, chido por ti, Ezequiel. No entendemos nada. Cada vez que usted lee en la Escritura que el cielo se abre, por ejemplo, cuando están apedreando a Esteban, después de predicarle a los fariseos y de decirles las cosas que les dijo, dicen hasta aquí, toman piedras y lo matan a pedradas. Dice que antes de morir, él ve que se abren los cielos, dice, veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Más lo apedrean. Y usted puede leer una y otra y otra. Cada vez que la Escritura dice que los cielos se abrían, algo extraordinario se veía. Pablo escribe y dice, fui llevado al tercer cielo y hay cosas que no les puedo ni describir. Entonces, cuando leemos aquí en Mateo 3 que se le abrieron los cielos después de ser bautizado, no sé qué sucedió. Lo único que sé es lo que dice la Biblia. Dice que vi
al Espíritu de Dios, dice que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, ojo, el Espíritu Santo, amados, no tiene cuerpo, ¿cierto? El Espíritu Santo, la única ocasión que usted ve al Espíritu Santo de alguna forma visible físicamente es en esta escritura, a donde desciende como una paloma. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que leímos hace un momento, Juan dice: el que me mandó a bautizar me dijo, cuando veas que desciende una paloma y posa sobre ese y permanece sobre él, ese es. ¿Por qué desciende el Espíritu Santo en forma de paloma? Porque Dios le dijo a Juan: te voy a dar una señal de cuando venga la paloma, sabrás que ese es. Para eso. Y es la única ocasión. ¿Fue para usted y para mí? No. Fue para Jesús, fue para que Juan lo viera. Eso es lo que leímos en la Escritura. Así que lo que la Escritura nos dice, se lo voy a volver a leer. Juan capítulo 1, versículos 30 en adelante. Ese es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan sabía humanamente quién era este Cristo, lo conocía, era su familiar, pero no fue hasta que vio la señal que se le dijo de que venía, que supo que este era el Cristo. Ahora, ¿no se ha preguntado usted por qué si Juan, usted ha leído la Escritura, ¿cierto? Bueno, algunos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Juan, estando en la cárcel, le manda a preguntar: ¿eres tú o qué onda? ¿O viene otro? ¿Se acuerda? Mire, Mateo 11, 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? A ver, Juan, a ver, si ya el Señor le dijo: cuando tú veas la paloma y permanece, ese es, ¿por qué Juan entonces ahora le manda a sus discípulos a preguntarle: ¿qué onda? ¿Si eres o no eres? Dicen los teólogos que porque Juan veía las cosas como se estaban poniendo, porque Juan esperaba otra reacción. ¿Sabes qué me lleva a pensar esto? Amados, a veces nosotros creemos que Dios va a actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero Dios no actúa, con todo respeto te lo digo y con todo amor, Dios no actúa como tú quieres. Y Dios no actúa como tú piensas. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Pero algunos decimos: no, Señor, tú me tienes que dar trabajo. No, Señor, tú me tienes que cumplir esto. Como si Él fuera el esclavo y tú fueras el amo. Juan el Bautista manda a decirle a Jesús: ¿qué está pasando? ¿Eres tú o va a venir otro? Porque él estaba en la cárcel, estaba viendo las cosas que estaban sucediendo. Y entonces después en casa usted puede leer el resto de la Escritura, donde les dice: vean lo que está pasando, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y vayan y díganle a Juan. Dios va a hacer las cosas en su tiempo, como Él quiere, con quien Él quiere.
Ahora, Juan recibe la confirmación de parte de Dios a través de la paloma. Ahora, ¿se ha preguntado usted por qué el Espíritu Santo desciende como una paloma? ¿Por qué no como un águila? ¿No? ¿Por qué como una paloma? Muchos dicen, porque la paloma es mansa y es tierna y es un animalito, uy, tan... ¿No? ¿No lo he escuchado? ¿Sí? Porque es algo así tan hermoso. Debió haber sido blanca por la pureza del color. Y... ¿Dice que era blanca? Era una paloma, pudo haber sido pinta. ¿Cierto? ¿Te has preguntado por qué alguna vez una paloma? Yo creo, y es solamente un pensamiento, usted sabe que cuando iban al templo a ofrecer los sacrificios llevaban animales para el perdón de los pecados, pero los ricos llevaban bien. Los ricos, un becerro. Los más o menos, como tulipán, un cordero. Pero los más necesitados, los más pobres, una paloma. Y entonces a los ojos de los judíos, escuche, que es algo común, viene una paloma, se posa sobre este hombre y después entenderán que era el sacrificio, era un simbolismo de que éste habría de ser sacrificado por los más necesitados. Ahora, ¿por qué vino el Espíritu Santo? ¿Acaso Jesús necesitaba que el Espíritu Santo viniera? ¿Acaso Jesús no es Dios? ¿Acaso entonces Jesús necesitaba del Espíritu Santo? No. Entonces, ¿por qué desciende? Entonces, ¿por qué viene y se posa sobre él? Mire, cuando usted estudia la Biblia, tienen que salir ciertas preguntas para que usted diga, bueno, ¿de qué se trata? No se trata de leer la Biblia, amados, de corridito y decir, ya cumplí, ya. ¿Qué aprendiste? No aprendiste nada. ¿Cuántas veces hemos leído esta porción de la Biblia y cuándo habíamos entendido? Nunca, hasta que te detienes y dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y dónde está? Como le decía yo a una persona el otro día, la predicación que se exponga en este lugar tiene que ser basada y confirmada con la Escritura, lo que dice la Biblia. ¿Por qué tuvo que venir el Espíritu Santo y posarse sobre Jesús si Él era Dios? Él era uno con el Espíritu, ¿cierto? Él era uno con Dios Padre. Él no necesitaba nada extra. Bueno, como Dios no, pero como humano sí, como hombre sí. Dos razones por las que creo que vino el Espíritu Santo y se posó sobre Él. Número uno, para ungirlo para su servicio. Porque a partir de este momento Él va a entrar, y la próxima semana, si Dios permite, vamos a ver cuando Jesús empieza, y lo primero que pasa es que se va al desierto. Y número dos, porque se le iba a conceder la fortaleza necesaria para su humanidad. El Salmo 45:7 dice, habla acerca del ungido de Dios. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es el ungido de Dios. El Espíritu Santo posa sobre la humanidad de Cristo y le unge. Otra de las cosas que aprenderemos es que Jesús mismo entra una vez al templo, toma el rollo y empieza a leer, y la escritura que lee es Isaías 61, versículo 1, donde dice, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí
porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. El Espíritu Santo viene sobre Jesús y en su humanidad lo unge y lo fortalece, porque la tarea que viene por delante es fuerte. Pedro, refiriéndose a Jesús en Hechos 10, escribe lo siguiente en el versículo 38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret es el nombre con el que se le conocía a nuestro Señor humanamente. Es como decir Edgar de Orizaba, ¿no? O René de allá de Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Era necesario fortalecer su humanidad, porque usted lee en la Escritura que Jesús se cansó, tuvo sed, tuvo hambre. Su humanidad. ¿Se acuerdan que hay una Escritura, creo que es el versículo más corto de la Escritura, que dice que Jesús lloró cuando va a ver a Lázaro que está sepultado y sus hermanas vienen y le dicen y él se quebranta? Jesús lloró, dice la Escritura. Y se acuerdan que dijimos que hemos leído en la Biblia que no registra que él se haya reído, pero sí que haya llorado. Y no se registra que haya reído porque dicen algunos no había mucho de qué reírse, pero sí había mucho de qué llorar por cómo estaba la situación. La paloma era un recordatorio de la necesidad del sacrificio por el pecado. La paloma, el sacrificio más bajo, más pobre, para el más humilde. Versículo 17. Y con eso terminamos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted lee las Escrituras y las estudia, usted se dará cuenta que el sacrificio que se le ofrecía a Dios en los templos tenía que ser puro, sin mancha, elegido. No podía ser cualquier cosa, no podía ser cualquiera. Tenía que ser algo bien. Y escuche la expresión: 30 años Jesús ha estado esperando. Y cuando Él sale del bautismo, hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Lo conozco, lo he preparado, lo acepto, me agrada. Es sin mancha, sin defecto. Es lo que Dios está diciendo. Me complace su vida. Lo acepto, lo conozco, sé que es sin mancha. ¿Entiende lo que dice la Escritura aquí? Yo lo leía y decía: no, pues es su Hijo Jesús, por eso dijo que tenía en Él complacencia. Eso es lo que yo pensaba. Pero ahora entiendo. Qué impresionante, qué declaración y qué forma de empezar su ministerio. Amados, a partir de ahora, Cristo está en escena. A partir de ahora, abróchese los cinturones, porque la enseñanza de Cristo, amados, es directa,
fuerte, es una confrontación con el estilo de vida que lleva el pueblo de Israel y nosotros. Y ahora Cristo va a entrar en escena y va a empezar a poner las cosas en su lugar. Y vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Le animo para que continuemos el estudio del libro de Mateo. Si Dios nos permite, la próxima semana comenzaremos con el capítulo número 4. Si me permite, el capítulo número 4, tentación de Jesús. Es llevado por el Espíritu al desierto. Mucho que aprender todavía. Mucho que aprender. ¿Oramos? Sé que tiene mucho que comentar y mucho, ¿qué aprendí? Todo lo que aprendí hoy, pero vamos a orar primero y ya después comentamos, ¿no? Porque se les ven unas ganas de compartir lo que han aprendido hoy, increíbles. Pero primero demos gracias a Dios. Señor, queremos en esta tarde darte gracias por el tiempo que hemos pasado en tu palabra. Te agradecemos tanto que nos enseñes, que nos lleves, Señor, paso a paso. Pedimos humildemente que tu palabra enriquezca nuestra vida, Señor, que podamos crecer, madurar, que podamos, Señor, juntos aprender de ti. Jesús, gracias porque tienes tanto para nosotros. Espíritu Santo, gracias por mostrarnos. Te pido que esta palabra enriquezca nuestra vida y nos fortalezca. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y despierta en nosotros hambre y sed por ti, por tu palabra, por obedecerte, amarte, honrarte. Te pido por cada familia aquí representada,